Vale, ya está. A ver si yo me centro. Bueno, pues continuamos. Y ahora vamos a hablar de cómo escribir la biografía. Antes hemos hablado de cómo escribir el resumen. El resumen es parte de la propuesta que se envía a la conferencia para que evalúen la idea que queremos hacer para dar una charla. Entonces, para recordar un poco, el resumen tenía un título, una descripción de los contenidos y una mención a la audiencia, que esto seguro que lo pedirán, este resumen lo pedirán en todas las conferencias, y además muchas conferencias pues pedirán que acompañemos el resumen con una biografía. Y el objetivo de la biografía pues es explicar por qué eres la persona adecuada para la charla. ¿Vale? Entonces, tú has hecho una propuesta de una idea y de lo que se trata ahora es de conectar por qué yo voy a hablar de esto. Es decir, qué méritos tengo, qué experiencias tengo pues para dar esta charla. Se trata de conectar cosas de tu experiencia con el tema de la charla. ¿Vale? Es decir, por qué puedo hablar de esto y por qué merece la pena que me escuches. ¿Vale? Entonces, el contenido que puede tener esta biografía pues sería empleo actual y pasado. Es decir, si yo voy a dar una charla de desarrollo, una charla de JavaScript, pues si soy un desarrollador frontend, pues entonces la relación está muy clara. Yo soy un desarrollador y voy a hablar de a lo que me dedico. También el contenido de la biografía puede tener premios y distinciones. Siempre da un poco pues, más de seriedad a una charla que va a dar alguien que ha tenido un premio por esto. Puedes poner la formación, es decir, esto está relacionado con lo que yo he estudiado, con lo que estoy estudiando, o puedes poner intereses, ¿no? Es decir, estos son mis intereses, me dedico a esto, no está relacionado directamente con lo que estoy haciendo, con lo que trabajo, pero son mis intereses y pues aquí los presento. Puede ser intereses también, pues puede ser una cosa, una experiencia personal, una situación personal. Yo qué sé, por ejemplo, yo como persona con discapacidad pues puedo dar una charla pues sobre la discapacidad, ¿no? mi experiencia como persona con discapacidad auditiva. Y eso en cuanto al contenido. Luego, en cuanto al formato, la biografía tiene que ser corta, tiene que ser 25 o 200 palabras. La biografía simplemente no es para que evalúen pues nuestra biografía, para que evalúen nuestro currículum. La biografía no es un currículum, la biografía es un texto corto que se publicará en el sitio web o en los materiales de difusión que hagan de la conferencia y de la charla. Es decir, tiene que ser una cosa muy cortita que nos presente y que permita ver qué relación tenemos nosotros con la charla, como simplemente pues, qué méritos tenemos para dar esta charla. Entonces, 25 o 200 palabras. Y también se tiene que redactar en tercera persona. Es un texto que va a estar publicado en varios materiales, entonces lo normal es que no todos hablen en primera persona, entonces se redacta en tercera persona. Normalmente, pues esto es un ejemplo de estructura que se puede tener la biografía. Es una ayuda para desarrollar y escribir la biografía, ¿vale? En un texto corto, pues se podría empezar diciendo actualmente me dedico a... Después podría venir una frase que diga antes que eso hice esto y finalmente pues concluir dando una nota adicional y también. Es decir, esta sería una estructura, un ejemplo de estructura para escribir una biografía corta. Actualmente, antes que eso y también, por ejemplo, un ejemplo sería, personalmente, si yo tuviera que escribir o decir mi biografía siguiendo esta estructura y en pocas palabras, en 25 o 200 palabras, pues podría decir actualmente, pues soy consultor de accesibilidad web en Ilunion, antes que eso era desarrollador frontend en startups y también pues soy miembro de junta directiva en organizaciones con personas con discapacidad. Y eso pues podría ser una biografía muy corta que podría estar relacionada pues con una charla para tratar sobre accesibilidad web o cosas relacionadas con la discapacidad. Lógicamente pues la biografía, igual que la descripción y el resumen, pues se tiene que adaptar a la idea y a la conferencia. No siempre vamos a poner lo mismo. Hay que resaltar las cosas que sean importantes para la conferencia o para la idea que queremos hablar. Y unos consejos para redactar la biografía pues son leer otras biografías. Es decir, sobre todo en las conferencias a las que queremos enviar nuestra propuesta,
podemos ver cómo están escritas las biografías allí. Entonces veremos pues cómo son las biografías, cómo son de largas, qué extensión tienen, qué escriben, y esto sería un poco el entorno en el que aparecería la biografía que vamos a enviar. Entonces esto vendría muy bien ver cómo están escritas otras biografías y cómo encajaría la nuestra allí. Y también pues es como igual que la descripción del resumen, hay que pedir a otras personas pues que revisen el texto, que lo lean otras personas, que detesten fallos que hayamos podido tener en la redacción de la biografía. Y también siempre es bueno que nos digan cómo mejorarla, y también sobre todo a nosotros pues tenemos que estar acostumbrados a que lean sobre nosotros, porque va a estar publicado. Entonces es bueno darle a alguien nuestra biografía y que no tengamos vergüenza, ¿no? Porque una de las cosas más duras de escribir la biografía es tener que hacerla nosotros mismos, porque cuesta mucho escribir sobre uno mismo. Nunca se sabe qué poner, es difícil, entonces es bueno que esto lo lea otra persona y así pues ayudar a perder ese miedo. Y también como esto es difícil escribir sobre uno mismo, pues aquí había un ejercicio pues para ayudar a hacer una biografía, y en lugar de hacerla nosotros mismos, pues la puede hacer una tercera persona. Es decir, si hacemos por parejas un ejercicio, pues podemos hacer estas preguntas a nuestra pareja. Sería una entrevista, estamos por parejas, y a nuestra pareja pues le hacemos estas preguntas. Y con las respuestas que dé a estas preguntas podemos escribir una biografía. Entonces, por ejemplo, ¿qué te motiva? ¿Qué es lo mejor que has conseguido? ¿A qué te debes? ¿Qué ideas tienes para charlas? ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Qué cosa sobre ti es importante que no está en tu currículum? Haciéndole estas preguntas a nuestra pareja, pues podemos escribir su biografía en tercera persona, que podría ser pues una primera versión de la biografía. Y pues entonces ahora se trataría de hacer este ejercicio práctico por parejas, redactar la biografía de nuestra pareja. Pop.